¿Quiénes quieren ser alguien en la vida? Ajá, hice una pregunta. ¿Quién quiere ser alguien en la vida? ¿Tú quieres ser alguien en la vida? ¿Tú quieres ser alguien en la vida? Pues buenas noticias, ya eres alguien en esta vida. Ahora, ¿cómo quieres serlo? Ah, eso es otra cosa. ¿Quiero ser un éxito? ¿Quiero ser alguien exitoso? ¿O quiero ser alguien medio exitoso? ¿O quiero ser nada de exitoso? Todo está dentro de ti. Si tú quieres, podrás hacerlo. Y si no, pues también no lo podrás hacer. En ambas situaciones tienes la razón. Entonces, si la probabilidad de fracaso es la misma probabilidad para el éxito, ¿por qué no escoger mejor el éxito? Si dices, ay, no, si de todas maneras me va a salir mal, pero esa probabilidad también es que te salga bien. ¿Por qué no le apuestas a eso? Levántate en la mañana y di, hoy le apuesto que voy a hacer bien las cosas. Voy a hacer bien lo correcto, porque eso es lo que yo soy. Dilo en la mañana y verás cómo el día te cambia. Ahora bien, te presento a unos amigos que me encontré un día de estos que andaba vacacionando en el Caribe, y estos amigos son los ángulos de referencia. A ellos les gusta ir mucho al Caribe. Les gusta el calor. Los ángulos de referencia, primeramente te cuento que se expresan como teta complemento, ¿sí? Teta es una letra griega, al igual que alfa y beta. Los libros prefieren ocupar a teta. Ahora, los ángulos de referencia, te voy a explicar, son aquellos ángulos positivos. Ya vimos nosotros anteriormente los ángulos agudos, pero ¿qué pasa si el ángulo no es agudo? Y que tampoco sea cuadrantal. Entonces, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender como ángulo de referencia aquel ángulo que está en posición estándar. ¿Te acuerdas? Posición estándar, ¿sí? Que está en posición estándar. Y que cualquiera que sea el ángulo que se está dando, pero que no es agudo, entonces vamos a comenzar con en el segundo cuadrante. Mira, este ángulo no es agudo. Se sobresale y llega hasta el cuadrante 2. Pero el ángulo de referencia es el que está aquí. Ahora uno se pregunta, ¿por qué es este? ¿Por qué no fue hasta acá o hasta acá? Porque los ángulos de referencia solo vienen dados con respecto al eje X, ¿sí? El lado final, el lado inicial ya sabemos dónde está, pero el lado final deberá estar con respecto a X para conseguir el ángulo de referencia. Y mira, aquí está, a X. ¿Por qué no hice el ángulo de referencia aquí? Porque ese Y sobre X. Ok, esto es para los ángulos que estén en el cuadrante número 2. Aquí lo voy a poner. Cuadrante 2. Cuadrante 3. ¿Qué pasa cuando están en el cuadrante 3? Mira, este ángulo teta va más allá de 180. No es agudo, claro. Pero podemos conseguirle un agudo que se refiera a él. ¿Cómo? Con respecto a X. Y mira, baja desde aquí hasta acá. Pero ¿por qué no lo hice aquí? ¿Por qué no lo hice aquí? Porque lo hago con respecto a las X. Es como te acuerdas que nosotros hacíamos en el plano, ¿te acuerdas? Y decíamos, este es el ángulo fulano. Saquemos las 6 razones trigonométricas de X, Y y R, ¿te acuerdas, verdad? ¿Quién era R? Era este. Y después, ¿dónde pasábamos la perpendicular? Sobre X. ¿Por qué no lo hicimos aquí? ¿Ah? Eso no se hace sobre X. Digamos que hay otro ángulo, y ese ángulo lo dibujamos aquí. Está en posición estándar. ¿A dónde está? Aquí, ¿ve? En respecto a las X. Es igual. Y para terminar, bueno, este es el cuadrante. ¿Cuánto? 3.
Y a este es con respecto al cuadrante 4. Muy bien. El ángulo θ sobrepasa los 270, no es agudo, correcto. Pero el ángulo de referencia nuestro será este. Y ve que siempre es positivo, va en contra de las agujas del reloj. ¿Sí? Este con respecto a esta X. ¿Sí? Si estoy aquí con respecto a esta X, si estoy aquí con respecto a esta X. Y si estuviera en el primer cuadrante, ¿por qué no hablamos del primer cuadrante? No hablamos del primer cuadrante porque si yo apunto acá, veámoslo de este lado. Si yo hago en el primer cuadrante un ángulo en forma estándar, este sería mi ángulo θ, ¿sí o no? Pero este sería también mi mismo ángulo de referencia con respecto a X también. Entonces, no hacemos ángulos de referencia en el cuadrante 1 porque el ángulo de referencia sería igual al mismo θ. Entonces, ¿qué chiste? ¿Para qué lo vamos a hacer? Muy bien, esto apenas comienza, esto está hermoso. Si no lo entendiste, vuélvelo a ver, ¿sí? Y ya venimos, porque ¿qué pasaría si yo tengo un ángulo en posición estándar y este, mira, es un ángulo coterminal? Oh, esto sería interesante verlo. Hagamos un ejemplo a continuación. La matemática ya te ama, solo espera que tú la ames a ella. Continuemos.